el avance respectivo. Ya habíamos acabado lo que es las funciones oxigenadas de primer, segundo y tercer grado. Entonces vamos a entrar a lo que son las funciones nitrogenadas, ¿sí? Muy bien. ¿Se ve la pantalla? Sí. Sí, Muy bien. Entonces vamos a empezar con lo que son aminas, amidas y nitrilos respectivamente, ¿no? Como funciones nitrogenadas de primer, segundo y tercer grado a su misma vez. En este caso también vamos a notar que algunas, en este caso la función amida, son funciones oxinitrogenadas, ¿no? Son funciones mixtas. Pero bueno, vamos a empezar viendo lo que son las aminas, ¿no? Estas aminas se constituyen derivados directos del amoníaco en el momento que ésta sustituye un átomo de hidrógeno en la disociación heterolítica del mismo, generando así el grupo amino, que sería en este caso, o la función amino, NH2, el cual puede constituir y formarse como amina, ya conteniendo una ramificación alquílica o arílica, ¿no? En este caso, alifática o aromática, para formar en sí con el grupo amino la función amina, ¿sí? Entonces, nosotros podemos caracterizar estas aminas con respecto a aminas primarias, aminas secundarias y aminas terciarias, respectivamente. ¿Cuándo vamos a tener estas aminas primarias, secundarias y terciarias? ¿No? A medida que el grupo amino vaya sustituyendo, en este caso, o perdiendo heterolíticamente su hidrógeno que lo contiene, en este caso la amina va a ir subiendo de grado de primer amina primaria a amina secundaria y amina terciaria, respectivamente, ¿no? Como los alcoholes. Estas son bases orgánicas, ¿no? Es una base orgánica la amina, pero es una base orgánica muy débil, ¿sí? Es una base orgánica nitrogenada. Entonces, ustedes ahora pueden tener lo que son bases orgánicas oxigenadas, que directamente serían los alcoholes, y bases orgánicas nitrogenadas, que serían las aminas. También pueden denotar, ¿no? Y vamos a ver que la base oxinitrogenada, bueno, será otra función, ¿no? Entonces no hay que confundir más que todo las propiedades químicas y las propiedades físicas de las aminas con los alcoholes. Son ligeramente similares, ¿sí? Por eso le digo que no hay que confundir, más que todo las propiedades físicas, hablando de lo que es temperaturas de ebullición, ¿no? Y porque la solubilidad son diferentes. Lógicamente la polaridad igual, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a tener, ¿no? Del amoníaco directo, la sustitución de los hidrógenos respectivos me va a generar una amina primaria, ¿no? Puedo seguir sustituyendo el átomo de nitrógeno, en este caso sus átomos de hidrógeno del nitrógeno, por una ramificación alquílica y contener lo que es una amina secundaria y una amina terciaria, respectivamente, ¿sí? A su misma vez puedo tener lo que son las aminas alifáticas, tanto primarias, secundarias y terciarias, y las aminas aromáticas, ¿no? Entonces aquí hay que acordarse mucho también de lo que es simetría y asimetría en comparación de las ramificaciones que contengan cada una de estas aminas, secundaria y terciaria más que todo, ¿no? Y podemos tener las aminas mixtas también, ¿no? Donde contienen cadenas alifáticas y cadenas aromáticas, ya sean primaria, secundaria o terciaria, ¿no? Lógicamente, entre primaria, secundaria y terciaria, las aminas varían sus propiedades físicas, ¿sí? Y sus propiedades químicas son semejantes. Muy bien. Entonces, para lo que son aminas, amidas y nitrilo, ¿no? Los compuestos nitrogenados y algún compuesto oxinitrogenado, ¿no? Tiene un uso industrial bastante aplicable, ¿sí? Más que todo en sustancias reactivas, ¿no? Otras en proteínas, en derivados de ácidos que serían los aminoácidos, ¿no? Compuestos oxinitrogenados, amidas, proteínas, vitaminas, etcétera. Las aminas, en este caso, vamos a volver a denotar, son derivados del amoníaco, ¿no? Y podemos clasificarlo de acuerdo a los radicales alquílicos o arílicos que contengan, a partir del átomo de nitrógeno.
Entonces podemos contener, ¿no?, que proviene del amoníaco, vamos a tener una amina primaria, secundaria y terciaria, y para cuando tengamos lo que son complejos orgánicos, generalmente en formación de sales, ¿no?, vamos a tener lo que es la formación del amonio cuaternario, ¿sí? Vamos a ver dos reacciones, simplemente una con el amonio cuaternario, porque forman complejos orgánicos, ¿sí? Más nos vamos a basar en el análisis de aminas primarias, secundarias y terciarias. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Lo que origina en este caso la disociación heterolítica para los alcoholes es el agua, como grupo oxidrio OH, ¿sí? Y para el grupo amino será el amoníaco, ¿no? La disociación heterolítica del amoníaco. Lógicamente el amoníaco puede venir del amonio, ¿no? Pero eso ya lo vamos a ver en las reacciones. Entonces tenemos, ¿no?, las aminas primarias, secundarias, terciarias y las sales de amonio que forman como amonio cuaternario, ¿sí? Pero forman compuestos organometálicos. Muy bien. Y no hay que confundir, vuelvo a repetir, con las propiedades físicas de los alcoholes, ¿sí? Son casi similares. Muy bien. Para la nomenclatura podemos utilizar la nomenclatura UPAC y la nomenclatura trivial, ¿no?, para las aminas. Vamos a tener que se nombra la cadena que contiene la amina, en este caso el grupo amino, NH2, ¿no?, con la cantidad de átomos de carbono que corresponda. Y terminamos con la terminación amina, ¿no?, como este ejemplo, etanamina, ¿sí? Y con la nomenclatura trivial lo único que hacemos es agarrar el grupo amino y por izquierda o por derecha, ¿no?, por donde contenga las sustituciones, las nombramos como ramificaciones secundarias. En este caso, un etil, ¿no? Será etilamina. Bien. Ahora podemos utilizar también la nomenclatura con la localización en sí de la sustitución del nitrógeno, ¿no? Porque esto lo vamos a aplicar cuando las aminas sean de alto peso molecular. Generalmente este prefijo N para nombrar a los sustituyentes del nitrógeno se lo utiliza cuando la amina contiene más de 4 átomos de carbono. Ya se considera una amina de alto peso molecular, ¿no? Entonces, aquí tenemos, ¿no?, un ejemplo. Tenemos 5 átomos de carbono, por ende, la amina ya es bastante grande, ¿no? Tiene un peso molecular alto, ya pasó de 3 átomos de carbono, entonces puedo utilizar las sustituciones N para nombrar esta amina. Entonces, ¿cómo nombro? En el nitrógeno, en este caso una amina terciaria, ¿no?, veo que existe un metil y otro metil, ¿no? Entonces tengo que anteponer la letra N, N de nitrógeno, y decir que en ese nitrógeno sustituye una ramificación. ¿Cuál será? Metil. Pero como es dos metiles, puedo colocar N, N dimetil, ¿sí? Pero este N hace referencia solo a este nitrógeno. Puede existir otro nitrógeno también. Así es, como el ejemplo de acá, ¿no? Entonces vamos a tener dos grupos aminos respectivamente, ¿no? Contiene una cadena alta en peso molecular, mayor a 3 átomos de carbono. Entonces, tengo dos grupos aminos respectivamente, son diferentes, 1 y 2, pero cada uno tiene una ramificación de metil. Entonces, puedo decir N para este grupo amino, N', diferente, otro grupo amino, el segundo, ¿no? Y dimetil pentano 1,5 diamina. Ahora lo puedo escribir junto porque es la misma ramificación secundaria que contiene, en este caso, la sustitución del grupo amino. Pero si aquí fuera etil, ¿no?, o propil, yo puedo denotar N-metil, N', propil, pentano, recién, ¿no? Entonces puedo separarlo. Se lo puedo escribir junto solamente cuando las ramificaciones son idénticas, ¿sí? Muy bien. Las aminas, en este caso, la nomenclatura trivial, ¿no?, si nosotros utilizamos esta nomenclatura, pueden denotarse con la cantidad de grupos aminos que contiene, ¿no?, utilizando los prefijos mono, di, tri,
etcétera. Y también cuando hacemos uso de la nomenclatura trivial, ¿no? Podemos hacer uso de la isomería respectivamente. Iso, ter, sec, neo, etcétera, para las ramificaciones que estén conteniendo estas aminas, sean primaria, secundaria, terciaria, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Entonces aquí tenemos nuevos ejemplos nuevamente para nomenclatura trivial. Tengo una amina primaria, etilamina, tengo la metiletilamina, tengo la metiletilfenilamina, respectivamente, ¿no? Entonces, puedo analizar lo que son aminas simétricas, aminas asimétricas, ¿sí? Y esta es una amina mixta, lógicamente asimétrica, ¿no? Contiene un grupo aromático, en este caso cadenas arílicas y cadenas alquílicas. Muy bien. Para las aminas aromáticas, en este caso, son la mayoría derivados de la anilina, ¿sí? Donde vamos a ver algunos ejemplos. La anilina es el benceno, ¿no? Con el grupo amino respectivamente. A eso denominamos anilina. De este benceno derivan varias estructuras, algunas cíclicas, algunas también resonantes, ¿no? Porque no todas las estructuras que derivan de la anilina van a ser resonantes. Vamos a ver algunos ejemplos. Y vamos a tener lo que son las difenilaminas y la benzilamina, ¿sí? Las más importantes. Entonces aquí tengo una amina secundaria aromática simétrica, ¿no? Porque contiene la misma ramificación, tanto por izquierda como por derecha, ¿no? Y aquí tengo una amina aromática primaria, la benzilamina, ¿no? Benzil porque contiene aquí un grupo, un átomo de carbono, ¿cierto? Muy bien. Entonces, no, aquí tenemos lo que es alguna comparación de las dos nomenclaturas yupa que se utilizan. Generalmente podemos nombrarlo el grupo amino con la cadena, con la terminación de la cadena, o en el caso de contener tal vez algún compuesto insaturado, ¿no? Como un doble tal vez o triple enlace, podemos tener el grupo amino separado de la terminación de la cadena, como en el ejemplo 1, ¿no? Tenemos 1 aminobutano, ¿sí? Pero esa nomenclatura no se la utiliza mucho. La que se la utiliza es con la terminación de la amina para la nomenclatura YUPAC, ¿no? Que será la butanamina. Y la nomenclatura trivial, haciendo uso, lógicamente, de la isomería respectiva, lo que es N-butilamina, ¿no? Y así respectivamente para los tres ejemplos. Entonces, de la anilina derivan todas estas estructuras, algunas resonantes, otras solamente cíclicas, no lógicamente nitrogenadas, ¿sí? Que son derivados de la anilina, ¿no? Que vamos a ver algunos en la reacción. Muy bien. Aquí tenemos otros ejemplos de lo que es la nomenclatura para las aminas. Para el primero, lo que es la propilamina. Para el segundo, ya no es el benceno, sino solamente un ciclo, ¿no? La ciclohexilamina, la dietilamina. Y podemos nombrar también las poliaminas, ¿no? Porque como los alcoholes, puede haber alcoholes monooxidrilados y polioxidrilados, pues también las aminas pueden ser monoaminas o poliaminas respectivamente, ¿sí? Entonces, a lo mismo que las otras funciones orgánicas, esta función orgánica puede estar tanto como función orgánica primaria o como función orgánica secundaria. Cuando ésta se encuentra como función orgánica secundaria, ¿no? El grupo amino, en este caso, el grupo NH2, se lo denota con la palabra amino, respectivamente. ¿Cuándo va a estar como función orgánica secundaria? En presencia de ácidos carboxílicos, en presencia de alcoholes, ¿sí? Como tenemos los ejemplos aquí, tengo un alcohol y tengo el grupo amino. Entonces, el alcohol será la función orgánica primaria y el amino la función orgánica secundaria, ¿sí? Entonces tendré 2-amino, el nombre para la función orgánica secundaria, respectivamente etanol. Y así con el ácido, ¿no? El ácido carboxílico será función orgánica primaria y la función orgánica secundaria será el grupo amino.
pero este grupo amino está sustituido, ¿no? Es un grupo amino secundario. Entonces vamos a tener N-metilamino, lógicamente ácido 2-propanoico. Muy bien. La nomenclatura de las aminas es muy sencilla, ¿no? La estructura en este caso de las aminas contiene una hibridación sp3, que se asemeja en este caso a la hibridación del carbono cuaternario, pero con una pequeña diferencia, que uno de sus pares enlazantes, en este caso los orbitales sigma, contiene un par de electrones libres, ¿sí? Y ese par de electrones libres modifica la estructura del nitrógeno por la teoría de repulsión electrónica de par de valencia, haciendo que varíe la longitud de los enlaces, ¿no? Ya sea entre nitrógeno y los hidrógenos o el nitrógeno y las ramificaciones, ¿sí? Y el ángulo entre los pares enlazantes, de los 3 pares enlazantes que va a contener el nitrógeno, lógicamente, o los 2 que va a contener el grupo amino. Entonces, esto va a transformar lo que es la estructura tetraédrica que debería converger en una hibridación sp3 a una estructura piramidal por contener un par de electrones libres en la mina, ¿no? Y esto lógicamente afecta también a las propiedades físicas y químicas para dicha función, ¿no? Entonces podemos tener aquí, ¿no? Las aminas, respectivamente, podemos tener una estructura piramidal que contiene una hibridación sp3, pero a medida que nosotros vamos sustituyendo el enlace hidrógeno-nitrógeno y el enlace nitrógeno-ramificación, ¿no? El enlace nitrógeno e hidrógeno va a ser más corto que el enlace nitrógeno-ramificación, sea aromática o sea alifática. Esto significa que el grupo amínico, ¿no? Por contener un enlace más corto hacia el nitrógeno e hidrógeno, es más fácil que sustituya y pierda estos hidrógenos, ¿sí? Entonces, el ángulo entre pares enlazantes, ya sea entre hidrógeno e hidrógeno y entre hidrógeno y ramificación, se ve afectado por este par de electrones libres. Porque en el momento que yo coloco una ramificación, estoy aumentando la parte hidrofóbica de la molécula, ¿no? Que no es afín al agua. Estoy bajando, estoy disminuyendo la polaridad, ¿sí? La formación de puentes de hidrógeno que puede conllevar a tener, en este caso, el grupo del amoníaco, ¿no? O del grupo amino, NH2, hablando en este caso en su disociación. Entonces, esta cadena va a tratar de apegarse y acercarse aún más al par enlazante que sea hidrofílico, en este caso el hidrógeno, porque es el hidrógeno el que va a poder formar los puentes de hidrógeno respectivamente para su solubilidad. Entonces, por eso que vamos a tener la diferencia de ángulo, ¿sí? Muy bien. Podemos tener, ¿no? Hablando de la estereoisomería, que al inicio lo vimos, ¿no? Para lo que son moléculas quirales, moléculas que se ven afectadas por el paso de un haz de luz polarizado, ¿no? Lógicamente estos compuestos que reaccionan a este haz de luz polarizado son los compuestos oxigenados y los compuestos nitrogenados, generalmente que puede contener el azúcar a veces, ¿no? Y podemos analizar moléculas levógiras o moléculas destrógiras, ¿no? Recordando lo que habíamos visto en su momento, isomería. Entonces, esto aplica a las aminas, ya sean alifáticas o aromáticas, primaria, secundaria, terciaria. ¿Por qué? Porque estas aminas no pueden contener lo que es la resonancia, respectivamente, la movilidad electrónica sobre toda su estructura, porque es una función nitrogenada de primer grado aún, ¿no? Entonces, puede simplemente transformar su configuración, su estructura, ¿no? Con la influencia de un haz de luz y esta verse afectada, ¿no? Entonces a esto vamos a llamar lo que es racemización, ¿no? Como vemos en el ejemplo. En la misma molécula solo ha visto de dos planos diferentes, ¿no? De un lado izquierdo y de un lado derecho, ¿no? Moléculas destrógenas, moléculas levógenas. Muy bien.
A su misma vez, también lo que son el grupo, en este caso que forman los complejos orgánicos, ¿no? De amonio cuaternario, como sales, van a tener también la misma capacidad, pero como compuestos organometálicos, cuando estén formados, ya no van a poder tener la racemización, ¿sí? Por el mismo hecho del metal. Las propiedades físicas en este caso, ¿no? Ahí tenemos las aminas, son compuestos muy polares. Lógicamente va a contener una cierta polaridad por contener un átomo de nitrógeno, ¿sí? ¿Y esto a qué va a conllevar? A la formación de puentes de hidrógeno y tener una solubilidad respectiva en comparación primeramente con el agua, ¿no? Y con otros compuestos polares también. Pero debemos de notar, ¿no? Que ahí tenemos, ¿no? El enlace nitrógeno-hidrógeno es menos polar que el enlace oxígeno-hidrógeno. Entonces, el grupo amino es un grupo básico, ¿sí? Pero es menos básico que el grupo oxidrilo, ¿no? Hablando del grupo NH2 y la función, en este caso, oxidrilo, ¿no? Esto también por contener átomos diferentes en electronegatividad de nitrógeno y oxígeno. El oxígeno es mayor, ¿no? Entonces esto va a afectar a la formación de puentes de hidrógeno. Va a poder formar las aminas los puentes de hidrógeno respectivos, pero estos puentes van a ser bastante débiles en comparación de los alcoholes, lógicamente del mismo peso molecular. Entonces, si nosotros hablamos de que forman, ¿no?, la misma cantidad de puentes de hidrógeno para una X molécula, en este caso que contenga el grupo amino, y la otra el grupo oxidrilo, pero estas fuerzas intermoleculares o de Van der Waals entre moléculas de amina a amina, para poder dispersarse esas moléculas, ¿no?, desde un estado líquido a un estado gaseoso, no son fáciles de romper. ¿Y eso en qué va a afectar? En la temperatura de ebullición directamente. Y ahorita lo vamos a analizar. Las aminas, por ejemplo, aromáticas, en este caso son tóxicas, ¿sí? Y podemos tener que las aminas de alto peso molecular ya son insolubles, no en agua, pero solubles en otros componentes orgánicos, como por ejemplo el éter, ¿no? Y los alcoholes, más que todo a la mayoría de los fenoles. Muy bien. Entonces podemos tener la explicación de la formación de puente de hidrógeno a partir, lógicamente, del efecto inductivo, ¿no? Analizando lo que es sigma negativo para el átomo de nitrógeno y sigma positivo para lo que son los átomos de hidrógeno. Tanto para aminas primarias, secundarias y terciarias, aromáticas y alifáticas, son capaces de formar estos puentes de hidrógeno, ¿no?, entre sí. Ahora, las aminas primarias y secundarias tienen puntos de ebullición menores a los de los alcoholes y ácidos carboxílicos, pero mayores a lo de los éteres del mismo peso molecular semejante, ¿sí? Entonces, ¿esto por qué? Dice que son menores a los alcoholes. Claro, lo explicamos hace un momento. Si los alcoholes son capaces de formar estos puentes de hidrógeno, pero esos puentes de hidrógeno no son fuerzas bastante estables, ¿sí?, por la polaridad que ejerce en este caso el oxígeno o la función OH como tal, el efecto inductivo es mayor, ¿no? Entonces vamos a necesitar más energía para poder romper esas fuerzas intermoleculares y poder dispersar las moléculas. Pero si hablamos que el grupo amino NH2, ¿no?, contiene una baja polaridad, pero es capaz de formar la misma cantidad, tal vez, ¿no?, hablando de una X molécula amínica de puentes de hidrógeno, es más sencillo dispersar esas moléculas porque esas fuerzas de Van der Waals no son rígidas. Entonces, para poder dispersar esas moléculas necesito menor cantidad de energía y eso afecta en la temperatura de ebullición, haciendo que la temperatura de ebullición de las aminas sea menor a la de los alcoholes, solo por la fuerza de Van der Waals o los puentes de hidrógeno que pueden formar entre sí, ¿no? Ahora, la comparación entre aminas primarias, secundarias y terciarias, tenemos, ¿no?, que las aminas primarias
tienen una temperatura de ebullición mayor a la de la secundaria y la secundaria es mayor a la terciaria. Esto se explica por la formación de puentes de hidrógeno. La amina primaria puede conllevar mayor formación de puentes de hidrógeno, lógicamente, ¿no? Porque contiene aún dos hidrógenos. A medida que vamos sustituyendo esos hidrógenos respectivamente con ramificaciones R o AR, vamos bajando la cantidad de formación de puentes de hidrógeno entre aminas. Y si yo disminuyo la cantidad de formación de puentes de hidrógeno y quiero dispersar estas moléculas, voy a bajar la temperatura de ebullición, porque ya no va a ser la misma energía necesaria para romper, un ejemplo, 5 puentes de hidrógeno y en la otra amina 3 puentes de hidrógeno. Si para 5 puentes de hidrógeno necesito 60 grados Celsius, para 3 necesitaré 40, ¿no? Y así respectivamente, para la mina terciaria ya no necesito una energía tan alta para poder llevar a la temperatura de ebullición, como tenemos en comparación acá. ¿Sí? Pero esto cumple solamente para las aminas de bajo peso molecular. Cuando hablamos de aminas de alto peso molecular, que ahorita vamos a ver un ejemplo, se comparan con otra función y su propiedad de física, como temperatura de ebullición, se asemejan a otra función, en este caso a los. ¿Por qué? Porque a medida que ustedes vayan aumentando el peso molecular, aumentamos lo que es la parte hidrofóbica de la molécula. Y si no tenemos lo que es formación de puente de hidrógeno, ejemplo, por una amina terciaria, y aumento lo que es la parte hidrofóbica de esta misma, la temperatura de ebullición ya no va a ser tan baja para aminas terciarias, ejemplo, o secundarias de alto peso molecular, ¿sí? Y su solubilidad va a ser muy baja, ¿no? Significa que hablando de solubilidad, las aminas primarias, secundarias, son más solubles que las aminas terciarias. Simplemente con el análisis de la parte hidrofílica y la parte hidrofóbica, ¿no? Estamos hablando lógicamente en agua o en algún otro componente orgánico, ¿sí? Muy bien. Entonces aquí tenemos, miren, la temperatura de ebullición en comparación para las aminas, en este caso. Tengo una amina terciaria aquí, miren, ¿sí? Pero esta amina terciaria es de alto peso molecular, porque contiene 3 ramificaciones, cada ramificación con 3 átomos de carbono. Entonces, llegó hasta la amina terciaria y la parte hidrofóbica es muy grande para esta amina, siendo que la parte hidrofílica se quede pequeña. La formación de puente de hidrógeno es nula, ¿no? La solubilidad en agua es insoluble, ¿sí? Entonces, cuando estas aminas sean de alto peso molecular, como vemos ahí en el ejemplo de esa amina terciaria, nosotros podemos hacer la comparación de los puntos de ebullición con los alcanos respectivamente, del cual deriven estas aminas, ¿no? En este caso tendré una amina de casi el mismo peso molecular que de un alcano con esa cantidad de átomos de carbono, que serían 9 carbonos, porque son 3 ramificaciones, ¿no? Y eso va a afectar tanto la temperatura de ebullición como la temperatura de fusión, ¿sí? Muy bien. La estructura de la acidez de la amina proviene, y la basicidad, claro, proviene en este caso del amoníaco y la formación del amonio, aunque lo vamos a explicar mejor en lo que es en las reacciones respectivamente. Entonces, aquí analizamos lo que es la basicidad de las aminas, ¿no? La base fuerte, lógicamente, es el amoníaco, una base fuerte, pero cuando ésta se disocia de forma heterolítica generando el grupo amino, con una cadena orgánica, alifática o aromática, vamos a tener una base más débil que la anterior, ¿no? Y podemos hablar ya, por ejemplo, para lo que son amonios cuaternarios, ¿no? Lo que son sales conjugadas, ¿sí? Entonces, ¿no? Aquí podemos tener, las aminas muestran un comportamiento moderadamente básico, ¿no? No son tan básicos en este caso como los alcoholes, pero la amina aromática
estoy hablando de aminas aromáticas, son más básicas en este caso que los alcoholes aromáticos, que los fenoles. Habíamos analizado los fenoles, ¿cierto? Los fenoles tienen una acidez y una basicidad. Como función de oxidrilo, estos pueden actuar como ácido débil, como base. Las aminas también. Las aminas tienen su actuar, lógicamente, como base y como ácido. Pero si nosotros hablamos de lo que son aminas aromáticas, derivados de la anilina, primeramente, ¿no? Vamos a tener que la anilina es más básica que el fenol, respectivamente, ¿no? Y eso lo podemos comprobar en laboratorio, por ejemplo. Pero estas aminas aromáticas van a ser menos básicas que el amoníaco, claro, ¿sí? Pero las aminas, en este caso, alquílicas, las de bajo peso molecular, ¿no? Y las que en este caso primarias y de bajo peso molecular son más básicas que el amoníaco, ¿sí? En comparación. Aquí podemos comparar lo que son las constantes de acidez, basicidad, ¿no? Y en comparación a la KW también, ¿no? Del agua. Muy bien. Las aminas, en este caso aromáticas, hablando de las anilinas, van a conllevar a una resonancia, ¿no? A una movilidad electrónica del conjunto aromático. Lógicamente ya hemos visto resonancia, pero aquí el grupo amino, por contener ese par de electrones libres, va a entrar dentro de la estructura resonante, ¿no? Formando un doble enlace, haciendo que sea capaz de la formación de ese doble enlace con el grupo amino, como vemos en el ejemplo, hasta llegar a este punto aquí, a la cuarta estructura, haciendo que acá, para cumplir la regla de Kekul que habíamos visto al inicio, va a tener una disociación heterolítica para el doble enlace, ¿no? Nitrógeno positivo, porque acaba de perder el par de electrón libre, el único que contenía, ¿no? Entonces voy a tener lo que es la disociación heterolítica y me va a volver a formar, ¿no? Para esta cadena aromática, la misma estructura de la anilina inicial, ¿no? Pero en este caso explicando la movilidad electrónica de la misma, ¿sí? Entonces, esta resonancia, lógicamente, se la tiene que hacer para cuando hagamos reacciones con la anilina, puede ser en la obtención de nitrocompuestos, por ejemplo, ¿no? En la reducción de estos mismos, para la obtención de la anilina, ¿sí? O para la obtención de compuestos organometálicos, también de amonios cuaternarios aromáticos, ¿sí? Entonces, cuando la anilina, en este caso, la amina aromática, conlleva otro sustituyente, en este caso pueden ser nitrilo, ¿no? Carbono triple enlace nitrógeno, o grupo nitrooxigenado, ¿no? En este caso, son desactivantes, se lo denomina, por disminuir el carácter básico de la amina aromática, pero favorecen a la deslocalización de electrones. ¿Por qué? Como vemos en el ejemplo, ¿no? Tenemos el grupo nitro y el grupo amino, ¿no? Entonces, la resonancia va a ser la misma, simplemente que tanto el grupo amino como el grupo nitro son capaces de formar ese doble enlace con el carbono que los contiene. Pero la movilidad electrónica va a ser mayor para el grupo nitro por contener dos átomos de oxígeno y lógicamente afectando a qué? Al efecto inductivo sobre la molécula, ¿no? Que la parte mayor de efecto inductivo se la lleva el grupo nitro y no a su vez el grupo amino, porque conlleva solamente el nitrógeno. Y este acaba de perder el único par de electrones libres que contiene, mientras el oxígeno no, generando la misma resonancia, ¿sí? Para lo que es la movilidad electrónica de esta molécula. Y así, a su misma vez, tenemos el ejemplo con el nitrilo, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a ver lo que son las amidas, ¿no? Las amidas, en este caso, son una función oxinitrogenada, ya una función mixta que contiene un grupo carbonilo y contiene un grupo amino, ¿sí? Son bases orgánicas de segundo grado, oxinitrogenadas. Se constituyen derivados, primeramente de ácido,
y derivados del amoníaco, por contener las dos funciones, el grupo carbonilo y el grupo amino, ¿no? Bien. Entonces, a las amidas también se las puede categorizar correspondientemente a las sustituciones que puede conllevar el átomo de nitrógeno, teniendo lo que son amidas primarias, amidas secundarias, amidas terciarias, tanto arílicas como alquílicas, ¿no? Alifáticas o aromáticas. Podemos tener simétricas o asimétricas también, ¿sí? Entonces, aquí tenemos los ejemplos de las amidas respectivamente, amidas primarias. En el momento que sustituimos más, en este caso, cadenas alquílicas al nitrógeno, vamos a tener la amida secundaria y la amida terciaria respectivamente. La nomenclatura de las amidas es sencilla, ¿no? Podemos tener la nomenclatura Yupac y la nomenclatura trivial, pero podemos denotar la nomenclatura trivial como la mejor opción porque vamos a utilizar los nombres derivados de los ácidos que correspondan a estas amidas, como habíamos visto en los ejemplos, por ejemplo, de aldehído, ¿no? De aldehídos y anhídridos, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos, ¿no?, una amida con 2 átomos de carbono, podemos decir que esta amida deriva de un ácido de 2 átomos de carbono. Y el nombre trivial de este ácido es el ácido acético. Quito la palabra ácido y la terminación ico y coloco la terminación amida, haciendo que esta sea la acetamida. Puedo tener la valeramida, puedo tener la glutaramida, puedo tener el mm, oxalamida, acrilamida, ¿sí?, galactamida, y respectivamente así empezar a nombrar las amidas con respecto a la nomenclatura que ¿no?, trivial de los ácidos, porque dijimos que de esas nomenclaturas salen bastante, para bastante en funciones. Tengo lo que es la benzamida respectivamente, ¿sí? Y existe una nomenclatura, en este caso antigua, para lo que es las amidas, que cuando nosotros denotemos lo que es el carbono con el carbonilo, en este caso con doble enlace oxígeno, y el grupo amino, denotarlo como carboxamida, con función orgánica principal o primaria, y lo demás que esté sustituyéndose por izquierda o por derecha, ya sea en este caso a la carboxamida o al carbono que contiene el carbonilo, se lo denota como ramificaciones. Entonces tengo una ramificación bencil carboxamida, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿no?, aquí tenemos los ejemplos para utilizar la nomenclatura de la carboxamida. Por ejemplo, es una nomenclatura antigua que se la conoce bastante, ¿no? Entonces, una de las amidas más importantes es la acetanilida, ¿no?, que también la obtenemos en laboratorio, ¿sí? Entonces, que tiene el nombre, por ejemplo, de la ciclopentano carboxamida o de la N,N-dimetil ciclopropano carboxamida, ¿no? Y aquí tenemos su ejemplo. La carboxamida simplemente será toda esta estructura y como es un ciclo, puedo nombrarlo como el ciclo respectivamente que contiene, ¿no? Las estructuras de las amidas, en este caso, van a conllevar una hibridación sp2 por el carbonilo que contienen, formando una capacidad de tener, ¿no?, el enlace pi en su estructura, pero el grupo amino conlleva la hibridación sp3, ¿no? Entonces, esto va a generar una resonancia respectivamente en la amida, ¿no?, que la vamos a ver. Entonces vamos a tener lo que son la deslocalización electrónica para la función amida, ¿sí? Y la polaridad respectivamente por ser derivados del grupo, en este caso carboxilato, ¿no?, del grupo ácido. Y lógicamente, por llevar a esta polaridad que va a contener la amida, estas son capaces de formar puentes de hidrógeno entre amidas, ¿sí?, y entre amidas y agua, ¿no? Porque tenemos el grupo carbonilo y el grupo amino, respectivamente, ¿sí? Muy bien. Entonces, tenemos lo que es la explicación de la resonancia para lo que es el grupo amino,
¿no? Y para el grupo carbonilo. Lógicamente, el grupo amino contiene un par de electrones libres que puede compartir para explicar esa movilidad electrónica. ¿Por qué? En el momento que yo tengo esta estructura, la tercera, y yo disocio heterolíticamente este hidrógeno de acá, ¿no? Voy a conllevar a contener ¿qué? Un alcohol inestable, un alcohol nitrogenado inestable, que lo habíamos visto, ¿no? En las reacciones. Y ese alcohol nitrogenado inestable, ¿qué me iba a generar? Me iba a generar una amida por la ruptura heterolítica del mismo hidrógeno que va a conllevar el oxidrilo hacia el doble enlace, volviendo a la estructura primaria, ¿no? O a la estructura de inicio. De esa forma se explica la resonancia de las amidas, ¿sí? Porque no se olviden que va a ser diferente por conllevar el grupo amino, diferente a la de los ácidos, claro, ¿no? Muy bien. La propiedad física de las amidas, en este caso, exceptuando lo que es la primera amida, ¿no? De la forma amida, son sólidas, todas a temperatura ambiente. Sus puntos de ebullición son más altos que de los ácidos derivados correspondientes de casi el mismo peso molecular, ¿no? Son excelentes disolventes, ¿no? Y son bases muy débiles, ¿sí? Como al inicio denotamos, son bases orgánicas oxinitrogenadas de segundo grado, ¿sí? Entonces, hablamos del punto de fusión, relativamente son elevados para las amidas, ¿no? Hacen que estos derivados sean muy utilizados para la identificación de ácidos carboxílicos, porque estos provienen directamente de las propiedades químicas, ¿no? De ácidos podemos obtener las amidas, y para la síntesis de amidas de la misma forma, ¿no? Entonces, vamos a ver un ejemplo. Tenemos la comparación del ácido acético y de tres amidas. Una amida primaria, una amida secundaria y una amida terciaria. Esto en este caso tomando en cuenta las sustituciones que contiene cada amida en el grupo amino, ¿no? Primaria, secundaria y terciaria. Y la nomenclatura, ¿no? Proviene del ácido acético, entonces la amida primaria será acetamida. La amida secundaria con las sustituciones N en las ramificaciones que contiene el grupo de nitrógeno. N-metil acetamida. Y para el último, N,N-dimetilacetamida. Ahora bien, para el análisis de las temperaturas de ebullición, con la primera amida primaria, ¿no? Y con respecto al ácido que deriva, es mucho mayor la temperatura de ebullición, ¿sí? ¿Por qué? Por la capacidad de formación de puentes de hidrógeno, por contener oxígeno y nitrógeno. Son dos átomos que generan un efecto inductivo y una polaridad bastante grande en esta molécula, ¿no? Entonces, a medida que yo voy sustituyendo estos hidrógenos del grupo amino, estoy bajando la cantidad de formación de puente de hidrógeno. En comparación a lo que es una amida secundaria, estoy aumentando la parte hidrofóbica de la molécula. No va a poder formar la misma cantidad de puente de hidrógeno. Disminuye, por ende disminuye la temperatura de ebullición, ¿no? Por eso 206. Y sustituyo en su totalidad, la temperatura de ebullición aún va a bajar más, porque esta molécula solamente va a poder formar puente de hidrógeno con el átomo de oxígeno que contiene el grupo carbonilo. Y esto directamente va a afectar a la solubilidad, ¿no? Una amida en este caso, primaria, es más soluble que una amida terciaria, ¿no? Y lógicamente la amida primaria es más polar también que una amida terciaria, ¿sí? Pero su temperatura de ebullición son mayores. Y de las amidas primarias, secundarias y terciarias son mayores a la de los ácidos correspondientes. Muy bien. Aquí tenemos la misma tabla que hemos visto para ácidos, pero en este caso analizando ya lo que es las amidas, ¿no? Los tres últimos, que es, por ejemplo, una amida primaria y una amida terciaria. Por eso era que bajaba la temperatura de ebullición, por contener más ramificaciones afectando la formación de puentes de hidrógeno. Lógicamente, comparando estructuras casi del mismo peso molecular, ¿no?
Entonces vamos a tener, en comparación a las aminas, ¿no? Las amidas contienen un mayor punto de ebullición, ¿no? En comparación, aquí tenemos una amina. ¿Sí? Las aminas tienen menor punto de ebullición que las amidas. ¿Sí? Muy bien. Podemos tener la función de los nitrilos. En este caso, los nitrilos conllevan al grupo ciano, que es el carbono con hibridación sp hacia el nitrógeno. En este caso, contiene un triple enlace, generando un ángulo de 180 grados respectivamente entre carbono y nitrógeno, ¿no? Una estructura lineal. ¿Qué pueden ser nitrilos en este caso? Alifáticos y aromáticos, respectivamente, ¿no? La estructura de estos, por ejemplo, nitrilos, ¿no? Los hace unas bases, ¿sí? Bases nitrogenadas, ¿sí? Pero la basicidad de este grupo nitrilo se explica por la hibridación del mismo nitrógeno, sp, y por conllevar ese par de electrones libres en el átomo de nitrógeno, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a ver la comparación con la hibridación, por ejemplo, sp que habíamos visto de los alquinos. Y decíamos, ¿no? Habíamos visto la estereoquímica de los alquinos respectivamente, que era esta misma acá, pero para los nitrilos va a ser la misma, simplemente que en este caso en un par enlazante, contiene ese par de electrón libre. Y lógicamente el átomo de nitrógeno. Pero ese par de electrones libres va a ser el que va a afectar tanto las propiedades físicas y las propiedades químicas del mismo, afectando la longitud de enlace entre nitrógeno y ese par de electrones libres, ¿no? Y afectando lógicamente a toda la estructura como pares enlazantes, porque vas a ejercer una teoría de repulsión electrónica de par de valencia, en comparación de sus semejantes que serían el grupo carbonilo, que ejerce también la misma fuerza, ¿no? Pero va a conllevar los mismos ángulos de hibridación para los alquinos, ¿sí? Entonces, tenemos la comparación, por ejemplo, miren, ¿no? Para la acetona, que contiene el grupo carbonilo, una hibridación sp2 hacia el oxígeno, y vemos la distancia entre el carbono y el oxígeno. Pero, para lo que es un nitrilo respectivamente, ¿no? La distancia entre el carbono y el nitrógeno será mayor. ¿Esto por qué? Por la teoría de repulsión electrónica de par de valencia. Solo hay un par de electrones libres que está afectando a toda la molécula, por izquierda y por derecha, haciendo que ésta se alargue de forma lineal. Y no a su vez como el oxígeno, que tanto por izquierda y como por derecha, esa fuerza es la misma, ¿no? Y no tiene la necesidad de alargar ese enlace, ese doble enlace. Muy bien. Entonces, la nomenclatura para los nitrilos, nosotros podemos denotar la nomenclatura UPAC y la nomenclatura trivial, ¿no? Y también hay una nomenclatura lo que se utiliza para cuando es ciano, ¿no? Cuando este está como función orgánica secundaria. Ahora, podemos utilizar la nomenclatura derivada de ácido también para los nitrilos, porque estos derivan de dos reacciones para la obtención, tomando el nombre de acetonitrilo. Entonces, la nomenclatura de los ácidos que habíamos explicado tanto para las amidas, aplica para nitrilo, aplica para aldehído, aplica para anhídrido, aplica para acetales, aplica para acilo. Entonces, son bastantes las funciones con las que se pueden nombrar con estos nombres. Tengo lo que es el benzonitrilo y cuando se encuentre como función orgánica secundaria el nitrilo, se lo denota con la palabra ciano, lógicamente en presencia de ácido carboxílico, ¿no? Entonces tendría lo que es el grupo ciano para el ácido acético, ¿no? Ácido cianoacético. Ahora, en las amidas no denotamos cómo se llamaba las amidas como función orgánica secundaria. Si aquí en vez del grupo ciano, en vez de este carbono, nitrógeno, yo tengo amida, doble enlace oxígeno, simple enlace NH2, voy a tener una amida como función orgánica secundaria en presencia de un ácido. Entonces, esa amida como función orgánica secundaria se la denota carbamoil, ¿sí?
Entonces tendré el ácido carbamoil acético, ¿no? Muy bien. Aquí tenemos más ejemplos en comparación de la nomenclatura UPAC, que es simplemente nombrar el alcano que contiene, en este caso, el nitrilo, con su nombre completo y la terminación nitrilo, ¿no? Etanonitrilo, o con la nomenclatura trivial de ácido, acetonitrilo. Tenemos el propiononitrilo y el propanonitrilo, ¿no? Ahora, cuando los ácidos, en este caso, los derivados de los ácidos, generan un nitrilo insaturado, en este caso, que contenga un doble enlace, podemos tener el acrilonitrilo con su nomenclatura trivial, ¿no? O podemos hacer uso de la nomenclatura cianuro con la terminación uro, denotando todo lo que es el carbono y nitrógeno con la terminación uro de cianuro y denotando toda la estructura en este caso, que sería insaturada como una ramificación. En este caso es el etenilo, ¿no? Pero como es una nomenclatura trivial, puedo utilizar el nombre de vinilo, ¿no? Entonces, si yo tengo el propenilo, también puedo utilizar lo que sería el cianuro de alilo, ¿no? Sus nombres comunes de vinil y alil, respectivamente, ¿no? Entonces, puedo tener isopropil, también puedo tener terbutil y todos los prefijos isómeros, ¿no? Con la terminación de cianuro, uro de hilo, ¿no? Muy bien. Tenemos aquí algunos ejemplos más de lo que son los nitrilos, tanto como función orgánica primaria como función orgánica secundaria. También se denota como función orgánica secundaria para los nitrilos en presencia de ésteres, haciéndonos que el ejemplo sea cianoacetato de 2-cianoetilo. Entonces, es un éster, lógicamente, que contiene dos grupos nitrilo, ¿no? Un polinitrilo. Entonces, podemos tener también lo que es la nomenclatura trivial para los aromáticos, utilizando lo que es orto, meta y para, respectivamente para el benceno. En comparación de los halógenos, los nitrilos son función orgánica principal, ¿sí? Entonces voy a tener orto, meta, metaclorobenzonitrilo, ¿sí? Muy bien. Para las propiedades físicas, ¿no?, de los nitrilos, generalmente estos generan una polaridad, ¿sí? Por contener el nitrógeno y por contener el carbono, ¿no? Lógicamente la cadena alquílica va a ser el que va a contener el sigma positivo y el nitrógeno el sigma positivo. Entonces, la temperatura de ebullición son algo superior a los alcoholes, casi del mismo peso molecular, pero los nitrilos con alto peso molecular, con más de 15 átomos de carbono, ¿no? Exceptuando los más bajos, la primera serie, no son insolubles. Esto por aumentar la parte hidrofóbica de la molécula, porque el efecto inductivo que genera el triple enlace y el nitrógeno no va a llegar a toda la molécula, toda la estructura. Si son ramificadas en el segundo átomo de carbono, entonces serán más solubles, ¿no? Y lógicamente, en este caso, son olores penetrantes, contienen por el grupo cianuro y son tóxicos los nitrilos, ¿sí? Podemos tener, ¿no?, el ejemplo de la polaridad y la linealidad de la función nitrilo en comparación a lo que es los alcanos, ésteres, haluros, en este caso acilo, ácidos, amidas y nitrilo, ¿sí? Del mismo peso molecular. Comparar su temperatura de ebullición. Son mayor a los alcanos, pero menor a la de los ácidos, ¿no? Entonces, nosotros podemos tener aquí otro cuadro de comparación ya de varias sustancias en este punto, en comparación de amidas, ¿no?, ácidos carboxílicos, alcoholes, nitrilos, aldehídos y alcanos. Entonces tenemos lo que es la curva de alcanos respectivamente, ¿no?, para los ésteres, ¿sí?, para los alcoholes primarios y los ácidos. Entonces los nitrilos están levemente, ¿no?, superiores a los alcoholes primarios, pero su temperatura de ebullición está por debajo de los ácidos, casi del mismo peso molecular. Lógicamente muy por debajo de las amidas respectivamente, tanto primarias, secundarias y terciarias, ¿no? Entonces esta gráfica, viendo todo lo que hemos explicado en propiedad física de todas las funciones, se puede explicar y graficar las otras, ¿no?
Muy bien. Y para finalizar, podemos tener la explicación de la basicidad del nitrógeno en comparación de otras funciones aromáticas. Podemos tener el benzononitrilo, podemos tener la anilina, respectivamente como amina, ¿no? Y la etilamina, ¿no? Aminas alifáticas y aminas aromáticas, ¿sí? Y podemos comparar su basicidad también de lo que son los aldehídos, ¿no? Como compuestos carbonilados, cetonas, ésteres como derivados de ácido y de amidas también, y de los nitrilos, ¿no? Ambos alifáticos, ¿sí? Tanto acidez como basicidad, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿alguna pregunta hasta acá? Entonces se podría decir que los nitrilos se podrían nombrar de 4 formas, que está UPAC y la derivada del ácido carboxílico, la del carbamoil y la de uro de hilo. De 3. La del carbamoil es para las amidas, ¿no? En esta explicación volvimos a las amidas. Aquí era, ¿no? A ver. Ahorita volvemos a esa estructura. Aquí. Aquí expliqué, no. Si esto no fuera una función ciano, y dije, no existe el nitrógeno, y aquí tenemos doble enlace oxígeno, simple enlace NH2. ¿Qué tengo ahí? Amida, ¿cierto? ¿No? Entonces, a esa amida como función orgánica secundaria se la denomina carbamoil como función orgánica secundaria. ¿Sí? Listo, gracias. Ya, ese era el carbamoil. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Entonces, con eso estaríamos terminando lo que es la parte teórica, ¿no? De las funciones eh, nitrogenadas y oxinitrogenadas, de primer, segundo y tercer grado, ¿no? Entonces, si no hay ninguna pregunta, ¿no? Pasamos más tarde en la otra clase, ¿sí? Muy bien, jóvenes. Que tengan buen día.